Ahora sí. Entonces empezamos. Vamos a empezar con tetraciclinas. Como ustedes ya saben, las tetraciclinas se unen a la subunidad ribosomal 30S y de esa manera inhiben la síntesis proteica. Estas son las tetraciclinas. La más utilizada es la doxiciclina, por lejos. El espectro, que como ustedes ya saben o como ya se los he dicho, no es tan importante el espectro, sino que es más importante las indicaciones. El mecanismo de acción ya se los dije, así que vamos a ver algunas características farmacocinéticas que nos van a dar una idea sobre la explicación de sus efectos adversos. Se administran por vía oral, tienen una biodisponibilidad muy diversa de 30% a 100%. Por ejemplo, la oxitetraciclina, la D-menociclina, la clortetraciclina tiene una biodisponibilidad muy baja. Sin embargo, la doxiciclina, que les dije que era la más utilizada, tiene una biodisponibilidad cercana a la parenteral, o sea, de 95%. Y por ejemplo, la aminociclina tiene una biodisponibilidad oral de 100%. Lo más importante para mí es destacar que la doxiciclina, que es una de las más utilizadas, tiene una muy alta biodisponibilidad por vía oral. Esto muchos de ustedes ya lo saben, son quelantes. Voy a recordar lo que es un quelante. Un quelante es una sustancia que tiene afinidad por los metales y se une a los metales formando un quelato. Ese quelato es una macromolécula que no atraviesa las membranas. Entonces, a estos pacientes hay que decirles que no consuman las tetraciclinas con la leche, porque se va a unir al calcio de la leche y no se va a absorber. O por ejemplo, si tienen acidez y están tomando un antiácido, como por ejemplo la milanta o cualquier otra sustancia que tenga un metal, también se va a unir ese metal, como puede ser el aluminio, y va a formar un quelato y no se va a absorber. O por ejemplo, si está consumiendo sulfato ferroso, vamos a decirle que intente no administrarlo de manera conjunta porque se va a unir al hierro y no se va a absorber. Se distribuyen, y acá vamos a ir un poco a los efectos adversos, se distribuyen la dentina y el esmalte de los dientes no erupcionados, en las células reticuloendoteliales del hígado, vaso y médula ósea. También se encuentran concentraciones muy cercanas a las plasmáticas en el líquido sinovial y en la mucosa del seno del maxilar superior. Con respecto al metabolismo, tiene una vida media entre 6 y 18 horas promedio y se excretan básicamente por riñón. Algunas por intestinos, como por ejemplo la doxiciclina, la aminociclina se metaboliza completamente, pero el resto, repito, la doxiciclina se excreta por vía gastrointestinal, la aminociclina se metaboliza y el resto se elimina por riñón. O sea que hay que tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal. Y que tengan circulación enterohepática es importante. ¿Por qué? Porque la circulación enterohepática hace que el medicamento permanezca en el organismo más tiempo que el que corresponde de acuerdo a su vida media. Entonces muchas veces, en caso de intoxicaciones hablo, uno piensa que un medicamento se eliminó y si tiene circulación enterohepática se va a encontrar mucho tiempo más a lo que correspondería por su vida media. Aplicaciones terapéuticas. Tiene muy pocas aplicaciones terapéuticas en las cuales son de primera elección, pero sin embargo sirven para en algunas ocasiones cuando tenemos, por ejemplo, pacientes alérgicos a los betalactámicos. Por ejemplo, la rickettsiosis. Voy a recordar lo que eran las riquecias o qué producían las riquecias. Producían fiebre moteada de las montañas rocallosas, la fiebre Q, la fiebre fluvial de Japón. Bueno,
No es común en nuestro medio, pero de primera elección son las penicilinas naturales. En el caso de que el paciente sea alérgico a las penicilinas, se pueden utilizar tetraciclinas antes que utilizar otro medicamento. Infecciones con micoplasma, sí, es bastante característico que se utilicen tetracyclinas para por ejemplo, para neumonía por Mycoplasma pneumoniae. No son de primera elección, pero, por ejemplo, con respecto a las clamidias, son de primera elección para ese tipo de microorganismos y fundamentalmente para la clamidia trachomatis. La clamidia trachomatis produce el linfogranuloma venéreo, produce el tracoma, que es la infección ocular por clamidia trachomatis. De hecho, es una causa de ceguera en países subdesarrollados y muchas veces se contagian en el canal del parto. Entonces, de primera elección son las tetraciclinas y fundamentalmente la doxiciclina. También forman una uretritis inespecífica. Con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, podrían ser utilizadas para, por ejemplo, la Neisseria gonorrhoeae que produce la enfermedad inflamatoria pélvica. Sin embargo, no son de primera elección y cuando se utilizan, se tienen que utilizar combinado con otros antibióticos. Pero bueno, de esta diapositiva y de estas indicaciones terapéuticas, quédense con la clamidia trachomatis, que son de primera elección las tetraciclinas. También sirve para el otro tipo de clamidias, como por ejemplo para la clamidia psittaci y la clamidia pneumoniae. O sea, es el medicamento de primera elección para la clamidia, para las clamidias en general. Carbunco, producido por el Bacillus anthracis. Recuerdan que las penicilinas las penicilinas naturales eran de elección para el carbunco. Bueno, por ejemplo, tenemos un paciente alérgico a las penicilinas, podemos usar tetraciclinas. Con respecto a las infecciones por bacilos, se pueden utilizar para el cólera, para la Francisella tularensis, pero cabe destacar que la otra indicación obligada de las tetraciclinas y de la doxiciclina en especial es la brucelosis. Hay varios esquemas terapéuticos de la brucelosis, pero el de primera elección lleva, lleva sí, tetraciclinas y lleva doxiciclina. Después hay otros fármacos de segunda línea, pero en una infección con brucelosis, recuerdan lo que es la brucelosis o cómo se contagia la brucelosis. Es una patología que se produce fundamentalmente en personas que trabajan en los frigoríficos, ¿sí? Es bastante común y hay distintos esquemas. Sin embargo, las tetraciclinas son de primera elección. Con respecto a las cocosis, o sea, los cocos, por ejemplo, hay muchas veces que encontramos un estafilococo aureus que es meticilino resistente y sin embargo puede ser sensible a las tetraciclinas. En ese caso, antes de usar un antibiótico de reserva, se pueden utilizar tetraciclinas. Y por ejemplo también el Streptococcus pneumoniae. Voy a dar un ejemplo muy básico. Tenemos un paciente que tiene una sintomatología compatible con meningitis. Por ejemplo, tiene fotofobia, tiene vómitos en canilla o en chorros, tiene fiebre. Bueno, las características que producen la sintomatología que produce la meningitis. Bueno, nosotros tenemos que sacar la muestra del líquido cefalorraquídeo y aplicar un tratamiento empírico, por ejemplo, con ceftriaxona, ¿sí? Estoy hablando de un adulto. Supongamos que el paciente es alérgico a los beta-lactámicos y descubrimos que el microorganismo es Streptococcus pneumoniae. Bueno, en ese caso, si no se murió antes, porque lo que acabo de decir es una bestialidad, si no se murió antes con el tratamiento empírico, es muy probable que se puedan utilizar tetraciclinas como tratamiento definitivo.
Entonces, básicamente, cuando tenemos un estafilococo meticilino resistente que puede ser sensible a las tetraciclinas y en el caso de las meningitis producidas por el Streptococcus pneumoniae. No son aconsejadas para las infecciones de las vías urinarias, para ninguna. Y con respecto a otras infecciones, son despreciables. Podríamos hablar de la leptospirosis, de la Borrelia burgdorferi, pero no son importantes. Y el acné tampoco. O sea, en un paciente con acné no le vamos a dar tetraciclinas de ninguna manera. Pero bueno, están dentro de las aplicaciones terapéuticas. No sé cuándo se podría dar una tetraciclina para un paciente que tiene acné, pero bueno, está. Cabe aclarar que desconozco el tratamiento del acné. Efectos adversos. Digestivos. Hay algunos que son muy leves, como por ejemplo epigastralgias por reflujo gastroesofágico, náusea, vómito, diarrea. Son muy leves esos efectos adversos. Pero tenemos un efecto adverso que es bastante severo. Y ese efecto adverso es la colitis pseudomembranosa. Si bien los betalactámicos producen colitis pseudomembranosa, si hiciéramos una lista de los antibióticos que producen colitis pseudomembranosa, creo que las tetraciclinas se llevan el premio a el antibiótico que produce con mayor frecuencia colitis pseudomembranosa. Así que hay que tener cuidado porque es indicación de suspender el medicamento. También producen fotosensibilidad. Cuando los pacientes se exponen al sol, se produce una mácula eritematosa. Otro efecto adverso es la toxicidad hepática, que es dosis dependiente y es producida por el aumento de las transaminasas. Toxicidad renal. Hay dos tipos de toxicidad. Produce diabetes insípida de origen renal. Y algo que quedó en la historia, pero sin embargo se sigue mencionando, es el síndrome de Fanconi. El síndrome de Fanconi no lo producen las tetraciclinas normalmente, pero cuando una tetraciclina está vencida puede producir el síndrome de Fanconi. ¿Y cuál es la característica del síndrome de Fanconi? Que se produce aminoaciduria y glucosuria. También, como se elimina el bicarbonato, se produce acidosis. Está producido por la alteración del túbulo contorneado proximal. Pero ya les digo, solo se produce con las tetraciclinas vencidas y creo que eso ya se corrigió. No sé si en algún momento se plantearon el tema de qué producían los medicamentos vencidos. Bueno, hay un estudio en Estados Unidos que lo produjo la Armada de los Estados Unidos, en donde hicieron estudios a ver qué producen los medicamentos vencidos. Y les cuento por qué rápidamente. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen galpones llenos de medicamentos. Y muchas veces no llegan a utilizar todos los medicamentos que tienen. Entonces, cuando se vencían por falta de uso, tenían que renovarlos. Entonces empezaron a estudiar, por una cuestión económica, de qué pasaba con los medicamentos vencidos. Y lo único que pasa, aparentemente, según el único estudio que hay en Estados Unidos, es nada. O sea que no producen su efecto terapéutico porque lo que se desnaturaliza son, por ejemplo, sus excipientes y no producirían el efecto terapéutico, pero no producirían ningún problema. Sin embargo, en el caso de las tetraciclinas vencidas, sí producirían el síndrome de Fanconi, que para mí quedó en la historia, porque creo que lo corrigieron. Otro efecto adverso es sobre los dientes. Cuando se administra en niños en los cuales no erupcionaron los dientes cuando erupcionan aparecen con manchas o rayas amarillentas. Bueno, no es una alteración grave, pero bueno, aparece en los dientes estas manchas porque se acumulan la dentina y el esmalte de los huesos no erupcionados. Me acuerdo que tuve una compañera en la carrera que tenía fundas, creo que se llaman, porque de chiquita le habían dado tetraciclinas. Bueno, con respecto a las reacciones de hipersensibilidad,
Todos los antibióticos tienen reacciones de hipersensibilidad, en mayor o menor grado, igual que los efectos adversos hematológicos y los cutáneos. Bueno, las reacciones de hipersensibilidad producidas por las tetraciclinas se caracterizan por ejemplo, por producir prurito anal, vulvar, vaginal, por alteraciones en la lengua que producen queilitis, glossitis. Bueno, después tenemos el angioedema, anafilaxia, erupciones cutáneas de todos los colores. Más o menos para todos los antibióticos es la misma. Y otros, que no es menor, produce, como se acumula en huesos, perdón, sí se acumula en huesos, se deposita en huesos más correctamente, puede producir cierre del cartílago epifisario. Entonces hay que tener cuidado en pacientes menores de 8 años, porque pueden producir enanismo. De hecho, uno de los medicamentos que producen enanismo son las tetraciclinas. Otro es el plomo, por ejemplo, que no es un medicamento, pero bueno, otra de las cosas de enanismo es el plomo. Y les cuento una, algo que pensé, no lo pensé yo obviamente. En países subdesarrollados, en donde hay muchas personas, muchas mujeres infectadas con Chlamydia trachomatis que tienen la infección vaginal, muchas veces se produce la infección del recién nacido por el canal del parto. Entonces, en países subdesarrollados es muy común el tracoma, que lleva a la ceguera y es una de las causas de ceguera en países subdesarrollados. Es una de las causas de ceguera más frecuente en países subdesarrollados. Entonces, para la Chlamydia trachomatis y para el tracoma, de elección son las tetraciclinas. Sin embargo, estas tetraciclinas producen enanismo por cierre del cartílago epifisario. Entonces, a ver, está lo que se llama prevención cuaternaria. Hay que elegir lo que menos daño haga. Ustedes lo van a decidir. O sea, hay que elegir el camino que menos daño haga a quien estamos tratando. Ustedes lo decidirán, pero ya saben que si dan tetraciclina van a curar el tracoma. Sin embargo, el paciente puede quedar con una estatura baja. Bien, esos son los efectos adversos. Sí. Una duda con eso. Por ejemplo, el tema este del enanismo o del cierre del cartílago epifisario no tiene más que ver con el tiempo en el que uno se dé. Yo no me acuerdo más o menos cuánto era el tratamiento del tracoma, pero hay posibilidad de tratar el tracoma y de que esa exposición al fármaco no sea tal que genere el enanismo. No sé si me explico. Sí, como que sí. el tiempo que se está expuesto al fármaco. Bueno, eso me remonta a defensa. Hay distintos tipos de reacciones adversas. Hay reacciones adversas tipo A, que son dosis dependientes. Uno de esas reacciones tipo A, que son dosis dependientes, es esta, porque depende de la dosis y depende del tiempo de exposición para que se acumule en el cartílago epifisario, ¿sí? O sea, de todas maneras, y hay reacciones tipo B que aparecen o no, como por ejemplo las reacciones alérgicas, que no dependen de la dosis. Entonces, no es que cuando administramos un fármaco le va a aparecer todos los efectos adversos, ¿sí? Obviamente se eligen dosis que intentan ser lo más terapéuticos sin la menor cantidad de lesiones de daño posible. En algunos casos sí puede aparecer el enanismo, pero no en todos, ¿sí? Digo, Claro, sí. no se asusten por los efectos adversos, porque, y al final lo voy a comentar porque viene el caso, porque no son tan frecuentes, o por lo menos consideramos que no son tan frecuentes. Y al final lo voy a explicar con respecto a, voy a dar unos conceptos sobre farmacovigilancia, ¿sí? Pero está bien lo que vos decís, no necesariamente va a aparecer siempre el enanismo, ¿sí? Y va a depender de la dosis y del tiempo de exposición. Pero que pueda aparecer, sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Para cerrar un poco, para cerrar un poco el uso, que creo que no lo dije, creo que me lo... No, sí, está bien, lo dije. Para cerrar un poco
las tetraciclinas. Las tetraciclinas se utilizan en algunos casos cuando el paciente es alérgico a la penicilina, a los betalactámicos, a la penicilina y a los betalactámicos. Pero tiene dos indicaciones en las cuales nadie le gana. Una es la Clamidia trachomatis y otra es la brucelosis. Después son antibióticos de segunda o tercera línea, ¿sí? De eso quiero que se queden, o sea, eso es lo que quiero que se queden con las tetraciclinas. Que a veces, antes de dar un antibiótico de reserva, por ahí es preferible dar una tetraciclina. Pero tengamos en cuenta una cosa: ojo con los pacientes menores a 8 años y ojo con las pacientes embarazadas. ¿Por qué? Porque son categoría D durante el embarazo. Y en el caso de que haya un fármaco más seguro, hay que administrar un fármaco más seguro. ¿Sí? Sigo con, si no hay ninguna pregunta, sigo con el cloranfenicol, que es un fármaco que... ¿Perdón? Yo quiero hacer una pregunta. Dale. Con respecto a la administración con leche, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar desde el momento que la toma, por ejemplo, al fármaco? Bueno, normalmente, o sea, vos decís por la alimentación. Claro, o sea, ¿cuánto vendría a ser el espacio entre horarios? Más o menos se considera que tiene que ser 1 hora antes o 2 horas después de la alimentación. En realidad es menos, pero para estar seguro puede ser 1 hora antes de la alimentación o 2 horas después. No sé si te respondí. Sí, sí. En realidad les digo, es menos, pero cuando ustedes le dicen a un paciente y tienen que evitar errores, entonces lo estiran un poquito más. Y yo tengo eso en la memoria. Vamos a ver muchos medicamentos que interfieren con los alimentos. Y bueno, hay que aconsejar algo más o menos general. Bien, vamos con el cloranfenicol. El cloranfenicol, tristemente, tiene muy pocas indicaciones. Tiene indicaciones con lo cual prácticamente no se utiliza el cloranfenicol. Se utiliza en ciertas circunstancias. Este es el espectro. Les vuelvo a repetir, no es importante. Lo importante es las indicaciones. Ya sabemos que el cloranfenicol, a diferencia de las tetraciclinas, inhiben la síntesis proteica por unirse a la subunidad ribosomal 50S. Algunas características farmacocinéticas, que no tiene muchas características farmacocinéticas. Antes que me olvide, porque cuando di la clase de la mañana me olvidé de decirlos. Inhibe la subunidad ribosomal 50S y de esa manera inhibe la síntesis, se une a la subunidad 50S y de esa manera inhibe la síntesis proteica. Pero hay una característica que es importante. También inhibe los ribosomas de las mitocondrias de los mamíferos. Y aparentemente esa es la causa de que sea tan tóxico. O sea, por inhibir o unirse también a los ribosomas de los mamíferos, entre ellos los humanos. Bueno, se administra por vía oral y parenteral, tiene una muy buena biodisponibilidad. Se acumula en líquido cefalorraquídeo. Esa es una característica del cloranfenicol. Y bueno, está 50% unido a proteínas plasmáticas. Su principal mecanismo de eliminación es el metabolismo hepático, así que hay que tener cuidado en pacientes que tienen una patología hepática, como por ejemplo los cirróticos, y también en neonatos en los cuales hay déficit del metabolismo hepático. Esa es la farmacocinética, pero bueno, característicamente se acumula en líquido cefalorraquídeo, o en el sistema nervioso central. ¿Para qué se utiliza? Fiebre tifoidea. Bien, Salmonella tifi, no es de primera elección. Ustedes recordarán que de primera elección son las aminopenicilinas, la ampicilina y la amoxicilina. Imaginémonos que tenemos un paciente alérgico a los betalactámicos. Bueno,
puede ser utilizado el cloranfenicol. Meningitis bacteriana. Bueno, para la meningitis bacteriana se puede llegar a utilizar en el caso también, igual, que el paciente sea alérgico a los betalactámicos. Y en ese caso se utiliza solamente en niños porque cubre el Haemophilus influenza, la Neisseria meningitidis y el Streptococcus pneumoniae. Y los cubre muy bien porque se acumula en el sistema nervioso central. De todas maneras, no es de primera elección de ninguna manera. Pero si el paciente es alérgico a los betalactámicos, es una opción terapéutica. Con respecto a las infecciones por anaerobios, bueno, no es tampoco de primera elección, pero se puede llegar a utilizar, por ejemplo, en infecciones intraabdominales, en abscesos intraabdominales o abscesos cerebrales por la característica de que se acumula en el encéfalo. Con respecto a la rickettsiosis, ustedes ya saben que para la riqueza se utiliza, por ejemplo, de primera elección, porque son los más inocuos, que tienen el espectro más reducido, los beta-lactámicos, ¿sí? De hecho, las penicilinas naturales cubren la fiebre de la montaña rocallosa, el tifo endémico, etc. Sin embargo, si el paciente es alérgico a los beta-lactámicos, se puede optar por una segunda opción, y esa segunda opción sería las tetraciclinas. Pero imaginemos no, en el peor de los casos, que el paciente no solo es alérgico a las penicilinas, que no se puede administrar ningún beta-lactámico, sino que o es menor de 8 años o tiene una disfunción renal en la cual las tetraciclinas se acumularían, o está embarazada la mujer. Bien, en ese caso se puede optar por el cloranfenicol. No sé si me están entendiendo, pero por el cloranfenicol vamos a esperar muchísimo. Y con respecto a la brucelosis, lo mismo. De primera acción, las tetraciclinas. Y si pasa lo mismo que con las riquecias, bueno, podemos usar cloranfenicol. O sea que básicamente el cloranfenicol nunca es primera elección. Efectos adversos. Reacciones de hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad para todos los antibióticos son más o menos similar. Vamos a tener erupciones cutáneas, maculopapulares, pruriginosas, morbilliformes, morsiculares, etc. Después podemos tener eosinofilia, podemos tener fiebre, podemos tener angioedema, podemos tener shock anafiláctico. En general, las reacciones de hipersensibilidad son más o menos, bueno, el síndrome de Stevens-Johnson, Lyer, son básicamente las mismas para todos los antibióticos. En cambio, la toxicidad hematológica es característica del cloranfenicol, y por esa característica de que inhibe el ribosoma de las mitocondrias de los mamíferos, va a tener un efecto adverso que es muy grave. Otros efectos adversos que no son tan graves, que son más frecuentes, son la anemia plástica, la anemia, la leucopenia y la trombocitopenia. Pero con incidencia de 1 en 30.000 personas produce anemia plástica, irreversible, y lleva a la pancitopenia fatal. Y es por eso que no es de primera elección el cloranfenicol en ningún momento, porque produce anemia plástica con una incidencia muy grande. 1 en 30.000 es muchísimo, y lleva a la muerte. Y eso aparentemente es por la inhibición del ribosoma mitocondrial de los mamíferos. Bueno, es por eso que no es tan indicado el cloranfenicol. Después tenemos efectos a nivel gastrointestinal, que son más efectos locales, como por ejemplo náusea, vómito, irritación peritoneal, epigastralgia, que no son muy relevantes. Y otro efecto es el síndrome del niño gris. El síndrome del niño gris es un efecto que tiene un 40% de letalidad. O sea, si la anemia plástica dije que era muy frecuente, esta es muchísimo más frecuente. Y tiene una mortalidad enorme, elevadísima. Aparece fundamentalmente en prematuros. O sea que intentemos no dar cloranfenicol en niños menores en niños
prematuros o recién nacidos. Se caracteriza porque primero lo que aparece es, por ejemplo, el rechazo a la succión, puede haber evacuaciones semilíquidas, la respiración es irregular y rápida, puede haber vómitos, hay distensión abdominal y luego aparece el pacientito flácido, o sea, sin tono muscular, produce hipotermia y la coloración grisácea característica del síndrome del niño gris. Es característico del cloranfenicol y por eso habría que evitarlo en personas menores de 8 años. Como les dije anteriormente, si tenemos un niño menor de 8 años que es alérgico a las penicilinas, bueno, evitemos dar cloranfenicol porque podría ser muy grave. Bien, no es para que lo tengan en cuenta el cloranfenicol, pero ocasionalmente y en determinadas circunstancias se puede llegar a utilizar antes de utilizar un antibiótico de reserva. Interacciones medicamentosas. Bueno, el cloranfenicol aumenta las concentraciones de estos medicamentos por inhibir el citocromo 2B6, perdón, dije 2D, no, es 2B6. Y cuando ustedes lean, porque no falta mucho para ver los antirretrovirales, cuando ustedes lean fenobarbital o rifampicina, sepa que son inductores enzimáticos. O sea, no tengan dudas, fenobarbital y rifampicina son inductores enzimáticos. Entonces, el fenobarbital y la rifampicina son inductores enzimáticos del citocromo donde se metaboliza el cloranfenicol. Por eso va a aumentar su aclaración de tal manera que va a disminuir su vida media. Para que lo tengan en mente el cloranfenicol, que sepan que existe. Pasamos a los macrólidos. Antes de pasar a los macrólidos, ¿alguien tiene alguna duda? Bien. Los macrólidos tienen muy pocas indicaciones de primera elección, pero los vamos a ver. Estos son todos los macrólidos. Los más utilizados son los que están arriba: eritromicina, claritromicina y acitromicina. Por lo menos en Argentina, no sé en otros países. Pero estos son los 3 macrólidos más importantes. Obviamente el espectro, pero acá sí voy a hacer una aclaración. Este es el espectro de la eritromicina. Recuerden que la eritromicina se utiliza muchas veces cuando tenemos un paciente alérgico a las penicilinas. No sé si recuerdan el cantito que donde decían si es alérgico a la penicilina se usa un macrólido que es la eritromicina. Bueno, por eso es que no son muchas veces de primera elección. Este es el espectro de la eritromicina. Luego, el de la claritromicina tiene una característica distinta, que cubre más los cocos gram positivos, pero por ejemplo es menos activo contra Neisseria gonorrhoeae y Haemophilus influenza. Y del grupo de los macrólidos, de estos 3 macrólidos, hago referencia a los 3 macrólidos más importantes, tiene una característica que le es propia a la claritromicina: sirve para el Helicobacter pylori. Para el Helicobacter pylori no es de primera elección la claritromicina, hay otros medicamentos de primera elección. Hoy me preguntaron del triple tratamiento del Helicobacter pylori y si quieren después lo charlamos. Bueno, entonces la claritromicina es una alternativa para tratar el Helicobacter pylori y es una alternativa cuando tenemos una infección con cocos gram positivos y el paciente es alérgico a las penicilinas. Y la acitromicina tiene la característica que es menos potente que la eritromicina para los gram positivos, para los cocos gram positivos, pero es más potente para Haemophilus influenza. Nadie les va a preguntar esto, no es tan importante, pero sin embargo me parece que vale la pena comentarlo. Ya sabemos el mecanismo de acción: actúa inhibiendo la síntesis proteica por unirse a la subunidad ribosomal 50S. Con respecto a la farmacocinética, hay una diferencia entre la eritro, claritro y acitro. La eritromicina tiene la característica de que se desnaturaliza con el ácido clorhídrico. Entonces generalmente viene en preparados con cubierta entérica, esos que resisten el ácido clorhídrico.
y tiene la característica que la alimentación retrasa su absorción. La claritromicina tiene una biodisponibilidad baja a comparación de los otros dos, pero los alimentos no influyen sobre su biodisponibilidad. La claritromicina tiene una biodisponibilidad del 50% aproximadamente. Y con respecto a la citromicina, es conveniente, igual que la eritromicina, no administrarla junto con alimentos. Se distribuyen ampliamente, sin embargo, se distribuyen fundamentalmente a nivel de los líquidos intracelulares, pero excepto a nivel del cerebro y líquido cefalorraquídeo. Y la acitromicina se acumula en los fibroblastos. Esa es la característica de la acitromicina. Bueno, no tiene una buena concentración en el sistema nervioso central estos medicamentos. La unión de proteínas plasmáticas es muy variable, no es algo muy importante. La vida media también es muy variable, pero sí cabe destacar que la eritromicina y la claritromicina tienen una vida media muy baja, mientras que la acitromicina tiene una vida media muy alta. No sé si lo recuerdan, pero si llegan a recordar la clasificación farmacodinámica de los antimicrobianos, que no sé si se acuerdan, pero se dividían en dependientes de la dosis y dependientes del tiempo, con alta y baja persistencia. Bueno, la acitromicina formaba parte de otro grupo que el eritro y la claritro. Sin embargo, simplemente para recordar algo, por la vida media esta. Y con respecto a la excreción y al metabolismo y eliminación, la eritromicina tiene una excreción renal baja de 2 a 15%, su eliminación renal es baja, y se elimina fundamentalmente por bilis. La claritromicina tiene una eliminación renal un poco más elevada, pero el principal mecanismo de eliminación es el metabolismo hepático. Entonces, cuando tenemos alguna hepatopatía, hay que ajustar la dosis. Y la citromicina también tiene una excreción renal, una eliminación renal baja, pero también se elimina fundamentalmente por bilis. Entonces, para resumir, hay que ajustar la dosis fundamentalmente con la claritromicina cuando el paciente tiene alteraciones hepáticas. Con el resto, no. ¿Para qué sirven? Bueno, infecciones por Mycoplasma pneumoniae. Bueno, no es de primera elección, pero por ejemplo, si tenemos una paciente embarazada y tenemos un paciente menor a 8 años, en lo cual están contraindicados, o por lo menos no están contraindicados, pero hay que tener cuidado de administrarle tetraciclinas, se pueden utilizar algún macrólidos. Son de primera elección para la legionela y la tosferina. Lamentablemente, en nuestro medio tosferina no vamos a encontrar porque tenemos vacunación para la tosferina. Tos convulsa, tos quintosa. Así que es muy probable que no veamos ningún paciente en nuestra vida con tosferina. Pero bueno, en el caso de que vieran alguno, de primera elección son los macrólidos. La legionelosis sí no es frecuente en nuestro medio y produce una infección respiratoria que tiene una elevada mortalidad. En el caso que hubiese una legionelosis, que no es común en nuestro medio, de primera elección son los macrólidos. Infecciones por clamidia, bueno, lo mismo. De primera elección son las tetraciclinas. Si la paciente está embarazada o tenemos un menor de 8 años, podemos utilizar macrólidos. Con respecto a las infecciones por el estreptococo y estafilococo, lo mismo básicamente. Cuando están contraindicados los betalactámicos por alergia, bueno, se puede pensar en utilizar macrólidos, por ejemplo, eritromicina. Infecciones por Helicobacter pylori, pylori. Obviamente la única que puede ser aceptable es la claritromicina. El resto no cubre el Helicobacter pylori. No es de primera elección. Para la sífilis, lo puse porque aparece en el libro, ya no se usan más. De hecho, por ejemplo, tenemos
una paciente alérgica a los betalactámicos y está embarazada. Vamos a tomar ese caso. Bien, ¿por qué digo esto? Porque de primera elección son las penicilinas naturales. Bueno, si es alérgico a las penicilinas no podemos utilizar ningún betalactámico. Bien, entonces ya es una contraindicación para los betalactámicos. De segunda línea son las tetraciclinas, que no lo dije anteriormente, pero ahora lo menciono. La doxiciclina es la segunda elección para el tratamiento de la sífilis. Imaginémonos que la paciente está embarazada o es un niño menor a 8 años. ¿Qué se prefiere hacer? ¿Se dan macrólidos? No. Lo que se prefiere hacer es desensibilización a los betalactámicos. Por lo menos eso dicen las guías. Pero no se administran más macrólidos. Para el tétano es lo mismo, no es de primera elección. Cuando el paciente es alérgico a los betalactámicos, para erradicar las formas vegetativas se puede utilizar macrólidos. Infecciones por micobacterias. Bueno, se pueden utilizar para algunas micobacterias, pero no son, digamos, de primera elección. Y después aplicaciones profilácticas, como por ejemplo podríamos hablar de paciente que se va a intervenir a una cirugía, o por ejemplo a una extracción dentaria, y es alérgico a las penicilinas. Bueno, en ese caso se puede administrar macrólidos. Si por ejemplo el paciente tiene fiebre reumática o tiene infecciones por estreptococo piógenes, beta hemolítico grupo A, y tiene conviviente, o sea vive hacinado, se puede administrar profilácticamente a los convivientes macrólidos. Y nada más con respecto a las aplicaciones terapéuticas de los macrólidos. Con respecto a los efectos adversos, reacciones alérgicas, vuelvo a repetir, las reacciones alérgicas para todos son las mismas: erupciones cutáneas, eosinofilia, angioedema, shock anafiláctico, etc. Síndrome de Lyell, Steven Johnson, esas son todas las reacciones alérgicas. Hepatitis colestásica es uno de los antibióticos que producen lesiones hepáticas, que producen ictericia. Tiene una característica que es muy importante, que no aparece inmediatamente la hepatitis colestásica, sino que es un efecto adverso que aparece a la segunda semana. Entonces, un paciente tratado con macrólidos, con cualquiera de los macrólidos, y aparece amarillo después de unos días, de un par de días, por lo menos después de una semana, bueno, hay que pensar que el efecto adverso, que es un efecto adverso de los macrólidos. Obviamente, si produce hepatitis colestásica, también produce cólicos abdominales, produce náuseas, diarrea, vómitos, que son las molestias gastrointestinales. Un efecto adverso que es típico de los macrólidos es la prolongación del QT. Si tenemos un paciente con alteración cardíaca, con una alteración cardíaca, se prefiere no administrar macrólidos. ¿Por qué? Porque puede generar la taquicardia ventricular, que se llama taquicardia polimorfa o torsada de Points. Es mortal. A ver, cualquier taquicardia ventricular produce la muerte. De hecho, les cuento rápidamente, cuando nosotros tenemos un paciente con una arritmia de alta frecuencia a nivel auricular, como puede ser, o irregular, como puede ser la fibrilación auricular, el aleteo, o la taquicardia ventricular supraventricular paroxística, por ejemplo, ¿qué se intenta? Lo primero, eliminarla con un antiarrítmico. Y si no, bueno, lo que se intenta es que no baje. Se intenta que esa taquicardia auricular o esa arritmia auricular no vaya al ventrículo, porque produce la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y otro efecto adverso es la hipoacusia. La hipoacusia no es muy frecuente, pero hay que tener cuidado con otros medicamentos que producen hipoacusia, por ejemplo los aminoglucósidos, como por ejemplo me olvidé cómo se llama el diurético, la furosemida, perdón. La furosemida son fármacos que producen hipoacusia y sordera. Los macrólidos, fundamentalmente la
claritromicina y la eritromicina son inhibidores del citocromo 3A4. Y el Goodman tiene una característica que comparto, que solamente menciona realmente cuando se produce inhibición o inducción enzimática y sobre todo inhibición enzimática de un citocromo, que menciona aquellos medicamentos que tienen una ventana terapéutica estrecha. Yo les puedo decir en este momento, por ejemplo, la teofilina tiene una ventana terapéutica muy estrecha. Las metilxantinas se utilizan para el tratamiento de asma. La warfarina, que es un anticoagulante, también tiene una ventana terapéutica muy estrecha. Hay un par que no sé, los alcaloides con mención centeno también tienen una ventana terapéutica estrecha. Y hay otros que no sé, bueno, la dioxina también. Y el resto no lo sé, pero seguramente tiene una ventana terapéutica estrecha, en lo cual cualquier modificación de su vida media puede producir alteraciones graves. Entonces por eso menciona estos medicamentos y no menciona la cantidad de medicamentos que se metabolizan en el citocromo 3A4. Entonces básicamente eso, la eritromicina y la claritromicina inhiben el citocromo 3A4, así que hay que tener cuidado cuando administremos otro medicamento. Hay una de las cosas que quiero dejarles claro con este curso. Cuando ustedes tengan un paciente, pregúntenle qué medicamento están tomando. O sea, si algo se tiene que quedar con esto, en la anamnesis, pregúntenle si tiene alguna comorbilidad y si está tomando algún medicamento. Simplemente eso. Por último, la clindamicina. La clindamicina ya sabemos el mecanismo de acción, igual que los macrólidos e igual que el clorfenicol, se une a la subunidad ribosomal 50S y de esa manera inhibe la síntesis proteica. Sin embargo, la clindamicina tiene una particularidad con respecto al otro grupo A, los otros antibióticos que inhiben la subunidad ribosomal 50S. La particularidad es que es muy eficaz para anaerobio y es uno de los medicamentos de elección para anaerobio. Antiguamente se decía que cuando teníamos una infección por anaerobios, por encima del diafragma se usaba clindamicina y por debajo del diafragma se usaba metronidazol. Es algo muy básico y muy general, pero no está tan mal. O sea, sigue teniendo cierta actualidad. Este es el espectro, fíjense que no es muy grande. Se utiliza para Staphylococcus aureus, pero meticilinos sensibles. No se utiliza para solamente cuando tenemos una infección por Staphylococcus aureus, porque es meticilino sensible, o sea que puede utilizarse tranquilamente la cefalosporina de primera generación, cefalotina, cefalexina y cefasolina. Pero está mencionado porque la clindamicina se utiliza para infecciones mixtas, en las cuales muchas veces, como son saprófitos de la piel, muchas veces sirven, por ejemplo, para el Staphylococcus aureus o sea, las infecciones están causadas por el Staphylococcus aureus y también por el Streptococcus, o sea, están causados por gram positivo. Obviamente, si tengo solamente un gram positivo, meticilino sensible, no voy a usar clindamicina. Ahora, si está combinado con anaerobios, sí, en ese caso es de utilidad la clindamicina y no otro antibiótico. Bueno, Bacteroides fragilis es anaerobio, Clostridium perfringens es anaerobio, la Actinomyces israelí es anaerobio, la nocardia creo que es un anaerobio facultativo, si mal no me equivoco. La farmacocinética no es importante, o sea, este antibiótico tiene la característica que no tiene muchas cosas llamativas. Se administra por todas las vías habido y por haber y se administra bien, o sea, y tiene una buena llegada por vía oral. Se distribuye ampliamente al sistema nervioso central, no penetra prácticamente por más que las meninges estén inflamadas, o sea, tiene muy mala penetración al sistema nervioso central. Se acumula el polimorfonuclear, eso es importantísimo, y en macrófagos alveolares. Entonces, por eso es de elección, por ejemplo, en infecciones por anaerobios del diafragma para arriba. Por ejemplo, si tenemos un absceso pulmonar en el cual puede haber anaerobios o una flora mixta, o tenemos una infección pleural, bien, entonces vamos a utilizar estos medicamentos, este medicamento, no estos.
Bueno, la vida media. Y algo importante es que prácticamente se elimina muy poco por la excreción renal y se metaboliza fundamentalmente. Su eliminación es fundamentalmente por metabolismo. Entonces, hay que tener cuidado en pacientes con ¿qué? Con alteraciones hepáticas, ¿sí? Porque la vida media va a aumentar mucho. Bien, obviamente me quedo acá un ratito. Si tenemos un absceso cerebral, no vamos a utilizar clindamicina. ¿Por qué? Porque tiene muy escasa penetración al sistema nervioso central. O sea, que en el caso de los abscesos sí es útil, pero si es un absceso cerebral, pasamos. Bien, entonces les dije, infecciones mixtas, donde hay anaerobios y gram positivos, fundamentalmente Staphylococcus aureus, meticilino sensible y algún otro, por ejemplo, estreptococo. Puede utilizarse que son saprófitos de la piel. Cualquier infección por anaerobios, ya sean abscesos pulmonares, alteraciones de piel y partes blandas, por anaerobios y gram positivos seguramente. También se utiliza en algunas infecciones que tienen los pacientes con HIV. No son de primera elección, pero por ejemplo, está indicado para la encefalopatía por Toxoplasma gondii. No me pregunten por qué, porque no penetra el sistema nervioso central, pero es una indicación. No creo que se utilice de todas maneras, pero es una indicación. Pero sí está indicado y muy indicado y recontraindicado, por ejemplo, en otra patología de los que tienen los pacientes con HIV, que es la neumonía por el Pneumocystis carini. Ya sé, no saben qué es el Pneumocystis carini. Ahora se los traduzco. Es la neumonía por Pneumocystis jirovecii. Ustedes lo conocen como el jirovecii, yo lo conozco como carini. Entonces, ustedes saben que la encefalitis por toxoplasma y la neumonía por Pneumocystis jirovecii son marcadores de HIV. Bueno, en la neumonía sí, claramente está indicada la clindamicina. Pero por más que lo mencione en el Goodman, tengo mis dudas que la clindamicina pueda servir. Obviamente no es de primera elección porque ya vamos a ver cuál es la primera elección. Pero tengo mis dudas que pueda servir para la encefalopatía por toxoplasma. ¿Por qué? Porque básicamente no penetra el sistema nervioso central. Y yo les dije que no iba a dar terapéutica. Bueno, ahora estoy poniendo en tela de juicio lo que dice el Goodman. Pero bueno, ese soy yo. Bueno, para el acné obviamente no se utiliza, pero no debería utilizarse, sin embargo. Y para la vaginosis, bueno, les quiero contar una anécdota con respecto a la vaginosis o las infecciones vaginales. Acá hay muchas mujeres, no les voy a preguntar, pero muchas veces para las infecciones vaginales se utilizan los óvulos. Los óvulos tienen combinación de antibióticos y fundamentalmente siempre tienen un antibiótico como el metronidazol, que no solamente abarca anaerobios, sino que también abarca algunos parásitos. Por eso se utiliza metronidazol. Y hay otros que tienen clindamicina, porque muchas veces las infecciones vaginales, la vaginosis, está producida por anaerobios. Y también están producidas, así les cuento de cómo están constituidos muchos de los óvulos vaginales. Generalmente siempre se cubre un hongo, como por ejemplo la cándida. También se cubre la flora de la piel y se cubren anaerobios y algún parásito. Esa es la idea de los óvulos vaginales. Hay distintos óvulos vaginales con distintas combinaciones de antibióticos, antifúngicos y antiparasitarios. Pero bueno, no es muy frecuente utilizar los óvulos vaginales, pero en algunos casos sí usan clindamicina. Todo depende de la marca y un par de cosas más. Bien, y para terminar, los efectos adversos, que no son tan frecuentes los efectos adversos de la clindamicina y tampoco son tan graves. Diarrea, bueno, es uno de los efectos adversos más frecuentes. 1 de cada 5 personas tiene diarrea y 1 de cada 10 personas o menos puede tener la colitis pseudomembranosa por el Clostridium difficile. Pero no es el que produce con mayor frecuencia colitis pseudomembranosa. ¿Cuál es? La tetraciclina. Las tetraciclinas son los que tienen el puesto número 1 en producir colitis pseudomembranosa. Luego,
Bueno, como les decía, la colitis pseudomembranosa. Erupciones cutáneas. Todas las que les gusten son las que pueden tener. No son tan frecuentes como por ejemplo con el caso de los macrólidos. Displasias sanguíneas no son graves, como por ejemplo puede aparecer granulocitopenia, trombocitopenia, pero no son algo grave como por ejemplo con las que tiene el cloranfenicol. Las reacciones de hipersensibilidad, bueno, puede aparecer eosinofilia, puede aparecer angioedema, Steven Johnson, las que ustedes ya conocen. Con respecto a las reacciones locales, cuando se administra por vía parenteral pueden producir tromboflebitis local, o sea, inflamación de las venas donde se administró. Y no sé si lo recuerdan, esto es para finalizar, no sé si lo recuerdan, pero en la liberación de acetilcolina, y no lo dije anteriormente porque no está descrito en el Goodman, pero se los refresco, había formas de inhibir la liberación de acetilcolina, y había dos formas. Una era por inhibir la entrada de calcio y otra era por inhibir la fusión de la vesícula de almacenamiento junto con la membrana citoplasmática del terminal nervioso presináptico. Me voy a quedar con la entrada de calcio. Los que inhibían la entrada de calcio, no sé si lo recordarán, eran la clindamicina, que yo le decía que no le den importancia a la clindamicina, porque porque le tenías que explicar qué era la clindamicina, entonces no era tan importante. Pero también lo producían las tetraciclinas, que no está mencionado en el Goodman, pero lo producen. ¿Por qué? Porque básicamente las tetraciclinas son quelantes, se unen al calcio e impiden que el calcio entre a la célula. Básicamente por eso. Y los aminoglucósidos, que lo vamos a ver la próxima clase junto con las sulfonamidas. Los aminoglucósidos no en personas normales, sino en pacientes con miastenia gravis. Para recordarles que la clindamicina, las tetraciclinas y los aminoglucósidos pueden producir debilidad muscular como efectos adversos, que no es un efecto adverso muy frecuente. Bueno, y con esto terminamos con los antibióticos inhibidores de la síntesis proteica. Faltan los aminoglucósidos que tienen ciertas características, por eso el Goodman los pone en un apartado. Entonces los vamos a ir, porque son más largos, los vamos a ver la clase que viene junto con las sulfonamidas. Bien,